Nos dice, el eje AB de la barra está soportada por un cojinete de empuje en A y uno deslizante en B. Determinar la fuerza del cable CD y las reacciones de los cojinetes A y B, causadas por la fuerza vertical de 90 newton. Es decir, nos pide saber cuánto es el valor de la tensión en el cable y a su vez cuánto valen las reacciones en cada uno de los apoyos. Este sí ya es prácticamente completo. Entonces, voy a dejar de presentar. Como le digo, todos estos materiales yo igual voy a subir en el aula virtual como para que puedan revisar y a su vez voy a preparar los videos tutoriales también correspondientes para los otros ejercicios. Voy a dejar de presentar. Ahí se puede ver bien. Si no hay ningún problema en lo que se ve, lo que pide determinar es el valor de la tensión CD, que sería esta tensión de acá. Voy a llamarle T nada más porque hay una sola tensión. Y pide determinar las reacciones que hay en el apoyo A y en el apoyo B. Este ejercicio había salido en uno de los parciales y era justamente un poquito complicado por el tipo de apoyo que nosotros tenemos. En este caso, el apoyo que a nosotros nos da el ejercicio son cojinetes. Los cojinetes son apoyos o vínculos que solamente impiden el desplazamiento. Es decir, no es que no permiten la rotación, solamente tienen restricciones con respecto al eje, ya sea el eje Z, el eje Y y el eje X. Si es un cojinete normal o un cojinete de empuje, generalmente tienen estas tres incógnitas. No existen reacciones de momento. O sea, nosotros no tenemos ningún momento actuante en ninguna de las direcciones. Permite la libre rotación de ese apoyo en todas las direcciones. Entonces, la única condición es que si es una rótula, o sea, si es un cojinete del tipo empuje, va a tener tres reacciones. Si es una rótula del tipo deslizante, que es justamente uno que permite el libre movimiento en una cierta dirección, coincidente con el eje, solamente va a tener impedimentos de manera vertical, que sería FZ, y en este caso con respecto al FX. Entonces nosotros tenemos dos tipos de cojinetes. Tenemos el cojinete en A que dice que es un cojinete deslizante y un cojinete de empuje en B. Bueno, al revés. El cojinete de empuje es en A, perdón. Esto sería en A y esto sería en B. Entonces, en nuestro esquema, nuestro DSL, nosotros tendríamos, sería A en X, perdón, A en Z, A en Y, A en X. Y tendríamos en este caso B en Z y solamente tendríamos B en X. No existe la restricción en dirección al eje del cojinete, o sea, en este caso donde está la barra que es la que está justamente actuando. Aparte tenemos la fuerza de 90 newtons, que es la que está actuando en este punto, y la tensión actuante. Entonces, como siempre, llegamos a la misma condición de que la cantidad de incógnitas es igual a la cantidad de ecuaciones. Esa siempre tiene que ser la condición para todos los ejercicios en el espacio. Es decir, tenemos 6 incógnitas, que son las 5 reacciones más la tensión, y esto es igual a la cantidad de ecuaciones que podemos plantear, que son 3 sumatorias de fuerzas en el plano, o sea, tipo en los ejes, y 3 sumatorias de momentos.
Pero este ejercicio lo vamos a resolver por momento con respecto a un eje. Entonces, voy a plantear primero las ecuaciones de equilibrio. O sea, voy a plantear primero la reacción en A, que es un vector que tiene componentes A en X, A en Y, A en Z. La reacción en B, que es uno que tiene B en X, 0, B en Z. Y la tensión tiene que tener un módulo multiplicado por el vector lambda CD. Por ende, tengo que hallar primero el vector direccional de lambda CD. Entonces, en este caso, tengo que determinar lambda CD, que es igual a el vector CD dividido el módulo de CD. Voy a resolver un poco más rápido. El punto C tiene coordenadas, todo está en milímetros, entonces voy a escribir acá abajo. 0,03, perdón, en X tiene 0, en Y tiene 0,03 y en Z tiene 0,065. El punto D tiene en el eje X 0,06, en el eje Y tiene 0 y en el eje Z tiene 0,065. Llevando esos valores acá, tengo que esto es D menos C. Sería 0,06, 0, 0, T es negativo, lo siento, 0,65 menos las coordenadas del punto C, que es 0 menos positivo 0,03 y 0,065 dividido el módulo de CD. En este caso voy a calcular, voy a avanzar por paso, este sería menos 0,06 menos 0,03 C dividido raíz de menos 0,06 al cuadrado más 0,03 al cuadrado. Entonces los valores del vector menos 0,89, el otro es menos 0,45. O sea, hasta acá no cambia ninguno de los pasos que yo hice con el ejercicio anterior. Vuelvo a calcular, en este caso, los vectores de la misma manera. Lo único que cambia es que cuando yo voy a utilizar la sumatoria de momentos, voy a utilizar el momento con respecto a un eje. Por ende, voy a plantear las ecuaciones de equilibrio. O sea, la sumatoria de fuerzas iguales a 0, que sería del sistema que yo voy a resolver. Tengo las reacciones en A más las reacciones en B más la tensión más la fuerza de 90 y esto tiene que ser igual a 0. Puedo plantear las ecuaciones. Entonces sería A en X, A en Y, A en Z
B en X, esto era 0, B en Z, más la tensión que depende de las componentes, menos 0,89, 0,45, 0, más la fuerza de 90 que está actuando en el eje Z negativo, entonces sería 0, 0 menos 90. Y esto se mantiene igual a 0, 0, 0. Esta ecuación planteo para poder determinar el valor de las reacciones actuantes del sistema. Ahora voy a resolver utilizando la sumatoria de momento. Igual es a 0. Pero en este caso, si yo voy a utilizar la condición de sumatoria de momento con respecto a un eje, yo tengo que definir dos puntos o una línea de acción sobre el cual va a actuar. ¿Qué a mí me conviene siempre? Que sobre esa línea actúen la mayor cantidad de incógnitas para que mi ecuación me sirva. ¿Por qué? Porque esta ecuación solamente permite una incógnita. O sea, realmente no es igual a la que resolvimos anteriormente. Esta sumatoria de momentos, que era la del ejercicio anterior, a mí me permite determinar sumatoria de momentos con respecto al eje X, sumatoria de momentos con respecto al eje Y, sumatoria de momentos con respecto al eje Z. O sea, al final son tres ecuaciones las que yo puedo obtener haciendo momento con respecto a un punto. Si yo hago momento con respecto a un eje, yo estoy determinando solamente una ecuación. Por ende, para poder ser útil esa ecuación tiene que haber una sola incógnita. Y yo tengo en total 6 incógnitas. Tengo estos 5 más la tensión. Entonces tengo que tomar un eje en donde al menos 5 incógnitas no generen momento o que estén actuando sobre esa misma línea. Entonces en este caso la forma más fácil, o la forma más práctica es tomar el eje Y como el eje de referencia para ese cálculo de momento. Entonces, cuando nosotros hacemos un momento con respecto a un eje, en este caso sería el eje OI, nosotros lo que hacemos es proyectar el momento de las fuerzas actuantes sobre el eje, o si tenemos descompuesto ya en fuerzas, es hacer el producto triple del vector direccional del eje escalar R vectorial F. O sea, al final lo que hacemos nosotros es un producto triple. Descomponemos o tomamos en cuenta el vector direccional del eje y eso nosotros le agregamos al producto vectorial de las fuerzas actuantes. Entonces al final trabajamos con una matrices pero mucho más corta. Entonces vamos al caso que nosotros tenemos. Si yo tomo en cuenta el eje Y como el eje de referencia para mi momento, yo suprimo el momento que va a generar las reacciones en A, al igual que las reacciones en B. O sea, prácticamente ya desaparecen esos. Solamente me queda la tensión de 90, o sea, la tensión actuante acá y la fuerza de 90. Entonces, primero necesito conocer el valor de las fuerzas. Bueno, tensión como vector es, recién vimos, este le faltó acá, lo siento, el módulo de la tensión sería menos 0,89 menos 0,45, 0 por el módulo de la tensión. La fuerza de 90, que es el vector, tiene como componentes 0, 0, menos 90. Si voy a hacer momento con respecto a un eje, tengo que tener un vector que vaya desde un punto de la recta hasta un punto, hasta el punto de aplicación de este vector. O sea, si yo tengo esta recta como mi recta de referencia, yo tengo el vector actuante en esta posición. Para aplicar esta condición, el vector que yo voy a considerar como vector de posición tiene que ser un vector que tenga como origen un punto
de la recta TOL y que esté actuando en el punto de acción de la fuerza. En nuestro ejercicio, el vector que cumple esto podría ser el vector de posición del origen, ya que este vector tiene como punto de origen un punto de la recta que estoy considerando y tiene como extremo el punto de aplicación de la fuerza. Lo mismo, si yo tomo este vector de posición, tiene como origen el origen de coordenadas, que es un punto de la recta, y como extremo el punto de aplicación de la tensión. Entonces los vectores que yo utilizo acá sería el vector de posición OC, que tiene como coordenadas 0 en X, en Y es 0,03 y en Z es 0,065. Y el vector de posición OE, que tiene como coordenadas 125, o sea, 0,12500. Estos dos vectores de posición son los vectores que yo estoy indicando acá. Este es el vector ROE y este es el vector ROC. Tienen como inicio el origen de coordenadas, tienen como extremos el punto E y el punto C. Y el tercer elemento que yo tengo acá es el vector direccional del eje. En este caso es el eje OI, que sería el vector 0, 1, 0. Y nada más, esos tres elementos a mí me forman. Entonces, ¿qué yo hago? Genero el momento que, que realizaría lambda OI escalar ROC vectorial tensión. A esto yo le sumo, hago como si fuera todo una suma de momentos. Lambda OI escalar ROE vectorial la fuerza de 90. Y esto es igual a 0. Y esa es la única ecuación que yo voy a tener. Pero de igual manera yo trabajo como si fueran matrices. Es decir, voy a tener la primera matriz igual a 0. Donde la primera fila van a ser las componentes del vector que yo estoy utilizando, que en este caso es este vector. O sea, va a ser, en vez de IJK voy a colocar 0, 1, 0. Lo mismo acá, 0, 1, 0. La siguiente fila son las componentes del vector de posición, donde actúa la fuerza, que sería 0, 0,03, 0,065. Y en este caso sería 0,12500. Y la tercera fila, las componentes de la fuerza. En este caso sería menos 0,89T, menos 0,45T, 0. Y acá sería 0, 0, menos 90. Y ahora lo que hago es hallar el valor del determinante de esta matriz. En este caso, si yo considero estos valores, siempre van a dar 0. Entonces me queda solamente hallar el determinante por, en este caso, tapando esta fila, tapando esta columna, hacer el producto de este por este menos este por este y cambiarle de signo. O sea, multiplicar 1 por menos 1, perdón. Este por este da 0, menos este por este, sería más 0,89 por 0,065 por t. Y lo mismo hago con esta matriz de acá. Tapo esta fila, tapo esta columna y hago el producto cruzado. Este por este menos este por este. Cambiado de signo. O sea, sería menos 1 por
Este por este da menos 90 por 0,125. Y este da 0. Entonces, esto es igual a 0. Como ven, queda siempre una sola ecuación, la que yo tengo. Entonces, en este caso, esto a mí me da menos 0,89 por 0,065 por la tensión más 90 por 0,125 igual a 0. Entonces el valor de la tensión es igual a 194,47 newton. Entonces la única condición para aplicar el momento con respecto a un eje es que la primera fila se tiene que cambiar con respecto al versor de la recta. Este es recta OI, y que los vectores de posición que se utilizan para el momento tienen que tener su origen en un punto de la recta, necesariamente. Y su extremo justamente en el punto donde actúan estas fuerzas. Después se determina, o sea, se realiza el determinante y ya se obtiene el valor de la tensión o la fuerza incógnita. Pero como les digo, si ustedes utilizan este mismo procedimiento para mayor cantidad de incógnitas, o de repente aparece una incógnita más, no les va a servir como una ecuación directa. O sea, al final va a ser una ecuación de condición nada más que tienen que volver a meter dentro de otro valor y con eso otra vez volver a calcular y sacar lo que requieren. En este caso era mucho más fácil porque yo podía determinar ya la tensión utilizando solamente esa ecuación. Eliminé 5 incógnitas de una sola vez. Pero si yo tenía 6 incógnitas y solamente eliminé 4, al final tengo una ecuación con 2 incógnitas que no me sirve otra vez. Terminando, sería entonces llevar a la ecuación original, que sería esta, donde yo voy a tener que A en X más B en X menos 0,89 tensión es igual a 0. A en Y más, perdón, menos 0,45 por T es igual a 0. A en Z más B en Z menos 90 es igual a 0. Como ven, en este caso yo el único valor que voy a poder determinar correctamente va a ser este. O sea, yo voy a poder sacar el valor de A en Y, pero no voy a poder sacar el valor de A en X, ni B en X, ni A en Z, ni B en Z. ¿Por qué? Porque me faltan más ecuaciones. Ya que la cantidad de ecuaciones que yo planteé, en este caso fueron 3 ecuaciones por sumatoria de fuerzas y planteé una sola ecuación por sumatoria de momento, que fue esta que hice por momento con respecto a un eje. ¿Saqué una de las incógnitas? Sí, pero al final terminé sacando solamente una incógnita. Yo tengo 5 incógnitas. O sea que me falta al final una ecuación más para poder resolver. O sea, son 6 incógnitas, perdón. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eran 6 incógnitas de las cuales yo solamente obtuve una incógnita. Y me faltan 2 ecuaciones más. Entonces, en los ejercicios que ustedes les pidan determinar todas las reacciones, ustedes sí tienen que necesariamente realizar momento con respecto a un punto, no con respecto a un eje, porque es el único que le va a permitir generar 3 ecuaciones y no solo una. Si a ustedes les pedía solamente determinar la tensión, ahí sí tendrían que realizar una ecuación que podría ser sumatoria de momento con respecto a un eje, que este fue con respecto al eje OI,
Entonces ahí sí tienen que, sí pueden sacar directamente y ya no habría problema. Entonces, voy a dejar para el video tutorial la resolución de esta parte, para el video que voy a hacer en el aula virtual que sería el Classroom, para que ustedes tengan a mano. Y también justamente el resuelto de esto, porque falta otra vez plantear la sumatoria de momento con respecto a un punto y ahí volver a calcular todo. No sé si tienen alguna duda o consulta. Sí, no. Voy a leer los comentarios. Si les piden todas las reacciones, es porque de alguna manera tienen que plantear la sumatoria de momento con respecto a algún punto. Nunca se les restringe a ustedes con respecto a cómo realizar las ecuaciones.